Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Café Psicoanalítico. Y aquí, como todos los martes, nos acompañan. Tú primero. Hola, buenas tardes, mi nombre es Betsabe. Un gusto estar con ustedes en esta tarde. Hola, yo soy Wendy, muchas gracias por escucharnos. Hola, buenas tardes, yo soy Domingo, espero que tengan un buen martes. Y buenas tardes, bienvenidos al Café Psicoanalítico, yo soy Octavio. Muy bien, pues iniciamos con la tercera parte de estos programas de especiales de conceptos psicoanalíticos, y ahora toca un especial de Lacan y de Klein, los amiguitos que se querían tanto. Ahora se los juntamos. ¿Quién quiere empezar? Pues tendríamos que dar un poquito de apertura de sus vidas, ¿no? ¿Vas a contar chismes? ¿Ya tan pronto? No sé muchos, pero un poquito de su biografía, a lo mejor para los que no conocen a Melanie Klein y a Jacques Lacan. Pues vamos a hablar hoy de conceptos cruciales y estos aportaron bastante al psicoanálisis. Entonces, en programas anteriores vimos principalmente a Freud y a algunos otros autores como Ferenczi e incluso a Klein los tocamos pues vagamente, pero ahora o como titulamos el programa, conceptos cruciales kleinianos y lacanianos, pues vamos a abordarlos un poco más a fondo. No sé si alguien quiere hablar de algún autor o... Pues no, directamente a los conceptos. ¿Para qué decimos chismes? Tan buenos que son. Ya luego le seguimos. ¿Mande? Pues Klein, a ver, déjame ver. Pues que se peleó con su hija casualmente, ¿no? Con Melita, que se llama, es Marta en latín. Entonces pues se pelearon ellos. El esposo de Melita era bisexual, así que para que vean, el yerno de Melanie Klein era homosexual reprimido. Así que bueno, pero se casó con su hija. Entonces ahí hubo hubo las famosas controversias de la Segunda Guerra Mundial. Se peleó los kleinianos con los anafreudianos y bueno, al final resultó ganadora Klein. Ana Freud se convirtió al kleinismo y los desertores, y los que perdieron se fueron a Estados Unidos a hacer la psicología del yo. Por esa razón allá se fueron. Un saludo para nuestros amigos psicólogos. De psicólogos. Gracias. ¿Qué tiene que ver la psicología del yo con...? Pues, de ahí se agarraron. Pero bueno, hablando de Klein ahorita, que dice de Ana Freud, pues un poquito de su trabajo, aparte de los chismes, es que aporta este psicoanálisis de la niñez, ¿no? O el psicoanálisis del niño, y es de ahí donde empieza a tomar su principal trabajo. Entonces Klein comienza con estas posturas que creo que Ferenczi es el que la anima un poco a que trabaje con niños, y pues en ese tiempo también Ana Freud, buscando también como un estandarte que llevar, pues también empieza a aportar sobre los niños, ¿no? Y su psicoanálisis, y ya es cuando ahorita lo que les contó el doc, pues ya al final de cuentas Klein es la que gana y es como la mayor representante de este psicoanálisis de la niñez. Y ya ahorita abordaremos un poco de sus conceptos y demás. No sé, aquí Domingo ya lo veo preparado. Bueno, una diferencia entre Freud y Klein es que Klein utiliza el término de instinto, no como Freud, que ya usaba el término pulsión, y define que hay varios tipos de instintos. La criticaron mucho porque decía que el niño tenía un componente sádico desde el principio, y chocaba un poco con la cultura que tenemos acostumbrado de que pues todos los niños son buenos, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a aceptar que los niños son malos desde que nacen o que tienen un componente sádico? Pero ella decía precisamente que el niño nacía con cierta agresión, con un impulso agresivo, y esta agresión era básica para el desarrollo o la inhibición del niño. En la manera en que podía demostrar o expresar su agresividad era como se iba a comportar a futuro. Si lo reprimía iba a ser obviamente malo, si lo expresaba de manera exagerada también iba a ser malo. ¿Y luego? Bueno, vamos a ver un término, el sadismo, que es una forma extrema de agresión y que surge por la frustración de la curiosidad sexual ante la observación de la escena primaria, ante la sexualidad de los padres y ante sus órganos sexuales. Esos tres últimos que mencioné forman parte del componente epistemofílico, que en Freud sería como el voyerismo y el exhibicionismo. Entonces el niño desde el principio siente cierta curiosidad hacia la sexualidad, y si se ve reprimido en esa búsqueda de curiosidad es cuando puede surgir un poco más su agresión. ¿Quién quiere decir algo más? Nada más, nomás eso, otro concepto que tengan. Yo creo que eso se relaciona un poquito con lo que menciona Lacan sobre
la elección óptica, ¿no? Justamente en el ver está el cómo se interpreta o qué nombre le das al imaginario simbólico de lo que estás observando, ¿no? Él menciona que en este estadio del espejo para Lacan el sujeto virtual o el reflejo del ojo mítico, o sea, el otro que somos nosotros, está donde hemos visto nuestro ego. Entonces, sí, esto podríamos relacionarlo justamente, moviéndolo un poquito quizás, a esta parte de ver esta escena primaria, ¿no? Y cómo llega a impactar en el niño, inclusive a modificar parte de su estructura según cómo la percibió, según el significado o el sentido que le da a esta escena. No sé, a mí me parece que ahí es donde se rompen todos los patrones y es donde de pronto puedes tender hacia cierta estructura o a tener inclusive cierto síntoma. Bueno, yo creo que ahorita que mencionan a Lacan, también tenemos que hablar un poquito de él, porque aunque Klein aborda principalmente psicoanálisis de los niños y es a lo mejor de sus mayores destacamientos, pues Lacan también se mete prácticamente en todo, ¿no? Él trata también de hacer una teoría muy a su modo, y aunque comienza con Freud, pues después se empieza a contraponer y después otra vez se reconcilia y ahí se la lleva, ¿no? Y para algunos pues confuso, no deja de serlo, un poquito revoltoso a lo mejor por tanto concepto, que a mi punto de vista Lacan lo que intenta siempre, así como Freud mantuvo esa como figura de respeto, que por querer hacer una nueva ciencia, y pues él con sus estudios médicos y demás, biólogos y demás, que otras ciencias que estaban también en un punto en el que estaban evolucionando, Freud se preocupa por mantener como ese respeto con el psicoanálisis, y mientras Lacan a su modo pues también trata de llevarlo a hacer una ciencia. ¿Cómo lo hace? Pues apoyándose a lo mejor de la filosofía, que también la conocía, y otras, incluso las leyes, porque toma varios conceptos de las leyes para tratar de asemejarlos al psicoanálisis. Entonces como que lo hace un poquito más digerible para los que no eran psicoanalistas. Eso intenta, y después a lo mejor hace una revoltura mayor, pero Lacan pues en Francia se preocupa de eso, y es donde comienza, y después ya abre fronteras. Y bueno, pues eso sería como un poquito hablar de Lacan, porque ahorita que mencionas esto como podría ser lo que Lacan llama el otro, ¿no? El otro, y a partir de ahí te compones, y es como una figura que empieza a poner y se pone en tela de juicio, porque dicen, ¿cómo es posible entonces que no haya como una individualidad total y que tengas que depender de otro para existir? Entonces de ahí como venía como lo de pienso, luego existo, pues incluso se semejaba como si ocupa al otro para yo poder existir, porque sin el otro yo no pienso. Entonces ahí empieza como a tocarse algunos temas que, como ya dije, mete incluso filosofía, y pues ahí es donde se tornan más como comprometedores para otras personas, y por eso. Pero bueno, eso yo diría junto con Klein, así vamos a ir viendo varias figuras que a lo mejor se van a asemejar, y por eso vamos a estar brincando de Klein a Lacan, para que nos sigan el paso los que nos escuchan y dejen sus comentarios. Sigan el paso, muy bien. No, sigan. Bueno. Entre los conceptos novedosos de Klein está lo que es la posesión depresiva y la posesión esquizoparanoide. Para ella, estos dos posiciones son, digamos, independientes de las fases o las etapas freudianas de la libido, y equivale, bueno, primero descubrió la etapa depresiva y luego descubrió lo que es o teorizó lo que es la etapa esquizoparanoide. La etapa esquizoparanoide, que es la primera, la que se da del nacimiento a como los 2 meses de vida, consiste en que el psiquismo del bebé es un psiquismo muy primitivo, semejante al funcionamiento psicótico. Por este descubrimiento, Klein descubre el funcionamiento psicótico, que Freud se había quedado en eso apenas antes de que se muriera, y con eso abre la posibilidad de que haya un psicoanálisis de la psicosis y la teoría también de la psicosis, y eso abre de que posteriormente tanto Lacan como todos los que van a venir puedan descubrir más cosas con respecto al psicoanálisis de la psicosis. Entonces los mecanismos de defensa que están en esta posición esquizoparanoide son primitivos o son psicóticos, y es lo característico de estos 2 meses. Después del 3er mes en adelante aparece la posición depresiva, bueno, que los nombres no son los mejorcitos, pero bueno, eso se les ocurrió, ya lo hacemos. Pero la depresiva quiere decir una posición
que el niño empieza a sentir culpa y el niño empieza a sentir la necesidad de dar o de tener gratificación o de reconocer a la madre y verla como un objeto total, a comparación de la anterior posición que veía los objetos parciales, ¿no? Que se ve mucho esto en los cuentos de hadas, cuando aparecen los dos padres o las dos madres buenos y malos, ahí entre la bruja y la hada madrina, eso sería una posición esquizoparanoide, ya que a la madre se le ve completa de que es la misma madre, la buena y la mala, ya el niño está en una posición depresiva y tiene mecanismos de defensa más neuróticos, ¿no? Que estas posiciones se van dando a lo largo de la vida, no es que solamente sean hasta los 6 meses, sino que son cíclicas, pues cada vez que tenemos algún problema, alguna situación en crisis, nos ponemos en la posición esquizoparanoide y ya que salimos de ella y otra vez recuperamos la estabilidad, entramos otra vez a la posición depresiva, que debe durar más tiempo que la otra, ¿no? Que la anterior. Bueno, me gustaría dar un concepto que escribí sobre lo que sería posición esquizoparanoide. Es un periodo en el cual un sujeto escinde o parte a los objetos en malos y buenos según la capacidad que tienen de satisfacerlo, generando fuertes deseos ambivalentes de destrucción que los vive de manera persecutoria. Entonces, es decir, que va a dividir las cosas en buenas o malas, y las malas las va a proyectar, y las va a ver al mismo tiempo como que lo persiguen. Entonces, la parte esquizoide sería al momento de fragmentarlo, y paranoide porque va a sentir como persecución. Y al momento ya de pasar a la posición depresiva, pues como dice el doc, ya lo va a ver como un objeto total. Se va a dar cuenta de que ese objeto es malo y bueno a la vez, y que tiene que aprender a amarlo tal cual, como viene del exterior. Bueno, igualmente estas posiciones van muy relacionadas con el proceso de crecimiento del niño, puesto que cuando el niño está en su posición esquizoparanoide es cuando todavía no tiene, fragmenta los objetos, puesto que no tiene esa habilidad de ver objetos completos por su visión de bebé, ve a la cara de la mamá o ve solamente el pecho, las manos. Y entonces cuando es esa mamá que grita es la mamá mala, cuando es la mamá que le da alimento es la mamá buena, pero cuando le retira el pecho es la mamá mala nuevamente, y ya cuando pasan los 3 meses es cuando el niño desarrolla una habilidad mucho más amplia de observar los objetos más completos, y es cuando logra completarlos como uno mismo, no uno malo y uno bueno, sino uno mismo e íntegro. Y porque hablábamos de esta como descomposición no solo de los objetos, sino de él mismo, y es cuando en programas pasados, y bueno, ahora retomando eso, pues él mismo se constituye, y aquí hablando de Klein, pero también tomando a Lacan con esto del otro, pues el otro es el que le empieza a hacerlo conformarse, ¿no? Cuando decíamos que a lo mejor ve su mano, ve su piernita, ve algo cuando estás en esa etapa de bebé y empiezas a constituirte, porque a lo mejor en un principio no sabes ni siquiera que es tuyo, y ahí es cuando a lo mejor de ejemplo sirve que ves a un bebé y lo ves que tiene, no sé, 5 minutos viéndose la mano, ¿no? Y tú así como que tiene espectacular, o viéndose los dedos del pie. A ver, ¿verdad? Sí, cierto. Sí. Entonces, pues dices, bueno, se está descubriendo a sí mismo, pero se está constituyendo de alguna manera, sabiendo que le pertenece, sabiendo que esa mano le da movilidad si él quiere, si esos pies también. Entonces empieza a constituirse, y así es como ve a los demás. También esto que pasa, bueno, aportación de Klein, y que ahorita la retomaba el doc, de saber que estas fases son continuas y vuelven a regresarse, porque antes también como nota, no se trataba como con la psicosis, se creía que el psicoanálisis no era para como psicóticos, nada más pues empezaron los estudios de la histeria, de la neurosis a lo mejor, pero la psicosis se dejaba como, bueno, eso ya no es materia del psicoanálisis y ya veremos qué sucede, ¿no? Pero ya después Klein de alguna manera dice, bueno, la psicosis también se puede tratar, o también ahí hay trabajo para el psicoanalista, y con el niño también, pues en ahora se empieza a hacer el descubrimiento de que pasa de alguna manera por esa estructura. Inclusive a mí se me hace muy interesante cómo esta fragmentación puede llegar a grados tan extremos como estos adultos que siguen viviendo esta situación esquizoparanoide, que se sienten perseguidos, o que de pronto dicen que los tocan, o que ven cosas inclusive en su casa, y dices, lo ven como algo paranormal, cuando en realidad lo que están pasando es esta fase no superada, no están en una etapa esquizoparanoide, y que fue algo que se fracturó o que no se cerró de manera adecuada desde la infancia, no se superó. Así es.
Algunos de los mecanismos de defensa que veríamos en estas posiciones sería la identificación proyectiva. Lo podemos definir como una fantasía en la cual el sujeto va a introducir su self o parte de él en el interior de un objeto con la final de dañarlo, de poseerlo o de controlarlo. Entonces podríamos ver, por ejemplo, a los adolescentes, es un caso muy clásico, que de repente tratan de copiar la imagen de alguien y tratan de ser como él, hasta el punto de que llegan a fastidiar digamos que es fan de algún artista, entonces empiezan a fastidiarlo tanto que se visten como él, actúan como él, empiezan a hacer un club de fans y después ya quieren ser como esa persona, pero al mismo tiempo tratan como de destruirlo y crea también una angustia y culpa. Aquí se ve que se repite como esta estadía, la que ya habíamos visto, la esquizoparanoide. De alguna manera él ya está estructurado, pero ahora no solo le basta con su estructura, sino que quiere asemejarse a algo, entonces quiere tener pertenencia. Entonces aquí se habla como este regreso de esa fase en la adolescencia. Si bien ya sabe que este es su cuerpo, que los demás son una misma persona, igual tiene conflictos, a lo mejor son principalmente con los padres, y ahí sí que eres bueno, que eres malo, y se ve así como si quisiera tener una regresión, ¿no?, a esa fase. Y ahora, aunque ya está constituido, busca una constitución mayor asemejándose a alguien, y es por eso el éxito a lo mejor de muchos grupos como dedicados exactamente para el público juvenil, o no sé, todas esas modas de a lo mejor películas y demás, en la que él se quiere sentir identificado y ahora no le basta solo con el cuerpo. Sí, de hecho se ve muy relacionado con esta parte de existo a través del otro, porque cuando es un niño él se constituye como el bebé malo cuando llora, el bebé bueno cuando la mamá lo está como apapachando, cuidando, y esto vuelve en adolescencia cuando él se está formando nuevamente después de pasar por las etapas de la infancia, y es cuando dice soy malo cuando desobedezco a mis papás, pero soy bueno cuando soy buen hijo, hago las tareas y todo esto. Y aparte no solamente se crea el conflicto en estas dos personalidades, sino que se ve atraído por ambas, y es como se va constituyendo. Es probable que el niño termine constituyéndose siendo malo o siendo bueno según la perspectiva de los padres. Y ahí se podría ver la influencia del significante, ¿no? Y vemos cómo, dependiendo del significante o de cómo se conciben las palabras, le va dando cada persona el sentido, y el adolescente se ve como bueno o como malo justamente en este significante, que es el que le hace tener el sentido, ya sea de una manera positiva o negativa. Otra diferencia que vemos desde Klein y desde de los demás psicoanalistas es que Melanie Klein dice que desde el principio ya existe un yo, y ya existe un super yo y un ello, a diferencia de Freud, que dice que a partir de los 3 años a los 5 años es cuando empieza a evolucionar el aparato psíquico. Entonces, ¿qué pasaría si un niño ya tiene su aparato psíquico desarrollado desde el vientre materno? Pues que entonces tendríamos que aceptar que todo lo que escucha el niño pues lo está asimilando, y eso podría crearle conflictos a los adultos. Sí, porque inclusive desde el psicoanálisis se dice que el niño a los 4 meses ya está escuchando todo, estando en el vientre materno. Entonces imagínate, es increíble cómo puede desde ese momento él estar percibiendo y dándole, a lo mejor no de una forma nítida ni como podríamos verlo desde nuestro ángulo de adultos, pero sí dándole quizás un sentido a lo que está sintiendo, porque no solamente es escuchar la palabra, sino también lo que siente a nivel físico o lo que esta palabra le está produciendo. Otro término también que podemos encontrar en varios autores, pero con diferentes nombres, sería la fantasía inconsciente. Es una representación mental de aquellos sucesos somáticos entre los que se incluyen los instintos, y son sensaciones físicas interpretadas como relaciones con objetos causantes de esas relaciones. Si recuerdan, habíamos visto también desde Freud lo que era la fantasía. En Lacan sería el fantasma, o en Freud también lo llaman realidad psíquica. Entonces es una situación imaginaria que nos recuerda a sensaciones, y las podemos revivir no tanto por lo que vemos, sino por lo que nos hizo sentir en ese momento. Muy bien, bueno, déjenme acá saludar. Nats nos manda saludos, hola. Gracias. Julia la Magnífica, saludenla, muchachos, porque hola, saludos. les da gusto que Julia, saludos. Eso, y me dijo que quería invitar al joven chinito de aquí a su programa, ¿eh?
Bueno, pues cuando, Híjole, cuando me inviten, vengo. que de este viernes en 8, que se puede decir, Octavio. ¿Eh? Eso, ahí está, Julia, ya lo tienes. Te comprometió un poco. A nivel nacional, Todavía estás de internacional vacaciones, y todo. no digas que no. No, decir que no la- Viernes a las 4, ahí está, Julia. Ya casi viene la pausa. ¿No? Dice, yo a cada rato me peleo con usted, Doc, y no me acuerdo quién ha ganado, ¿no? Pues es empate técnico siempre. Dice Mimi, perdón, saludos a todos, estoy psiquis. No hay problema, se perdona. Hola. Y se me había pasado saludarles, abrazos para todos, también para Rudy. Oye, Rudy, te mandan Todo incluido la saluditos. mesa y Rudy. Oye, dice Brenda, muy buen programa y tema, pues sí, como siempre, ¿ah? Eso, Claro. ¿verdad? Normal. Gracias Brenda por ¿Más qué? escucharnos. Normal, exactamente, pues, lo normal aquí. Es la primera vez que los escucho, pero actualicen su programa en Facebook y suban los audios de los más recientes programas, porfa. Pues ya Octavio se va a encargar de... Y yo me encargo, es que hay una Eso. página de Café Psicoanalítico, pero tiene bastante tiempo y por eso está como abandonada. Pero ya ahora nosotros nos encargaremos de actualizarla, ir subiendo información relevante de los programas, previo a ellos y después de ellos, y pues bueno, subir los podcasts, ¿no? Los que tengamos ahí. Claro. Entonces, esperen la página y ya se los anunciamos por aquí. Gracias por escucharnos, que es la primera vez, y ojalá lo siga haciendo Brenda, ¿no? Claro. Dice Daniel, la existencia de lo temprano fue lo que criticó Lacan a Klein, y saludos a todos. Sí, pero, digamos, Lacan se basó mucho en la teoría de Klein para hacer su propia teoría. Entre ellas es digamos, el objeto A de Lacan lo saca del objeto parcial de Klein, digamos, esa es la influencia. El imaginario, ¿cómo se llama lo de Lacan? El simbólico, lo imaginario y lo real. Lacan se basa en la teoría de la fantasía inconsciente de Klein para poder desarrollarla, así que tanto la teoría de Lacan está muy influenciada, bueno, obvio por Freud, claro está, pero también por Klein, que eran las dos teorías grandes antes de él, pero él sí se basa mucho y era lector de Klein, pues entonces, aunque no le dé ese reconocimiento pues en su teoría, pero muchos de sus conceptos fueron kleinianos pues en su momento. ¿Qué más? ¿De qué hablamos? Bueno, algo importante también en la teoría de Klein es que durante la terapia del juego dice que el niño hace lo mismo que el adulto hace en el diván, nada más que nos meteríamos a interpretar mediante la terapia del juego. Cuando el niño está jugando va a estarnos diciendo mucho mediante el juego, no tanto con las palabras, y ya sea con figuras de plastilina, con dibujos, incluso puede llegar también a hablar, pero en base a esos juegos es como vamos a ir interpretando. Sí, de hecho veíamos el sábado en la especialidad cómo Ferencia aborda también esta parte importante, ¿no? De pronto en terapia poder permitirle al adulto tomar este rol de niño para que puedas reestructurarse la parte que no está sana en el aparato psíquico y dejarlo de pronto pues que hable o que actúe como este niño y ponerte en la postura tú también de tratar de entender el lenguaje del niño, no el lenguaje del adulto, para poder ayudar en el proceso terapéutico. A mí me recuerda un poco a alguna vez en clase, y aquí de Voz del Dog lo escuché, bueno, esa ejemplificación era el psicoanálisis de bebés, en ese caso, y pues suena fantástico, suena incluso increíble de decir, bueno, cómo es un niño para el psicoanálisis, cómo inclusive un bebé, ¿no? Y esas edades tempranas, cómo las va a llevar el terapeuta, en este caso, el analista. Y entonces uno queda un poco escéptico a lo mejor, o incluso el público que nos escuche y no esté tan apegado al psicoanálisis, pues va a decir, pues cómo es posible, ¿no? Si un niño, y le puede poner muchos peros. Pero aquí me hacía mención, y con ese ejemplo yo me quedaba, de que decía, bueno, es que a veces se le habla a las mascotas, no sé, un perrito, un gatito, y sin comparar a lo mejor al ser humano, y en particular a cualquiera, con un animal, pero se le habla a una mascota como si entendiera, ¿no? Y entiende, y a lo mejor hasta un punto tú crees que razona, que le dices, quédate quieto, súbete, o algo, cualquier cosa, y te va entendiendo, cada vez se va pegando más a tu lenguaje. Entonces decías, bueno, si él con su cerebro, en su capacidad neuronal, lo que tú quieras ver, sientes que te entiende, o de alguna manera te entiende, ¿cómo es que no puedes asemejar que el cerebro de un bebé, que es el mismo cerebro del adulto, solo que ya se va componiendo mejor y va teniendo una evolución con el conocimiento y demás, cómo no le puedes dar como esa oportunidad de que sí te puede entender? Sí, obviamente va a conocer tu lenguaje porque ya estuvo a lo mejor en el vientre de la madre, estuvo escuchando ese lenguaje, y entonces
si nos parece a veces muy difícil entender una nueva lengua, en el caso del que cada quien esté estudiando alguna, ¿cómo es no se le da esa oportunidad de decir el bebé, si ya nace después que dominas, por decir, el español, cómo es que no crees que en ese tiempo pudo entenderte, ¿no? Y cómo es que el niño no te va a entender? Si comparas a una mascota con un humano, pues el humano le va a ganar por muchísimo en capacidad racional y en capacidad cerebral. Entonces aquí a mí me quedaba y decía, no, pues es cierto, con el cerebro del niño, con el cerebro del bebé, pues obviamente tú puedes hacer una transferencia de alguna manera y puedes llevar esta terapia. Domingo, ya que sabe un poco más de eso también, de la terapia de juego y todo, pues te van a ayudar a vislumbrar un poco mejor como la ayuda que pueda ser necesaria. Entonces ahí quedaba como esa pauta y para mí me servía mucho ese ejemplo, decir, es cierto, si comparas a la mascota con el niño, pues el niño iba a llevarlas de ganar, entonces al niño dale oportunidad, porque cometemos a veces de que hablarle como chiqueado, hablarle así, no está de más, o sea, es igual como un mimo o a lo mejor un cariño extra, pero como no ponerlo así como en tela de juicio de decir, está tonto, ¿no? Exacto. Es que todavía no me comprende, soy adulto. Exacto. Sí, sobre todo esta parte que mencionas del lenguaje, o sea, un animal no tiene el lenguaje y los bebés lo escuchan desde los 4 meses en el vientre, según el psicoanálisis. Por lo mismo creo que esto ayuda mucho a la teoría del psicoanálisis de bebés, que de hecho hay varios estudios que comprueban que sí hubo un cambio después de que se hizo esta intervención psicoanalítica con los recién nacidos. Y bueno, pues creo que de ahí viene la formulación de la teoría de Klein. Y más aparte, se complementa mucho, bueno, a mí me sirvió mucho para entenderlo, complementar esta teoría de Klein con las teorías de Freud sobre el desarrollo infantil. Que también, digamos, la parte importante del psicoanálisis infantil es que, bueno, digamos, es obvio que inicia con Freud desde de la teoría sexual infantil, que él llega, digamos, de los 5 años hacia atrás, hacia el primer año de vida. Después va a venir Klein, que va a completar los primeros meses de vida del niño con las posiciones, y bueno, luego va a aparecer Lacan, que que va a decir que va a poner el estadio del espejo a los 6 meses, y bueno, y ya posteriormente Mahler y todos los demás, Winnicott y todos, van a aportar mucho sobre la teoría infantil, o del psiquismo infantil. Pero a nivel de la técnica, aparte de Klein, va a aparecer esta Dolto, que fue alumna de Lacan, y va a ser, digamos, como un intento de un psicoanálisis infantil lacaniano, que no se le reconoce así, pero digamos, sí es su invención, de que ella va a crear lo que es la teoría de la imagen inconsciente del cuerpo, y digamos, la va a usar, o la técnica que va a usar va a ser el que el niño juegue con dibujos, pues, con crayolas, pues, o con colores y con plastilina. Esas serían las dos técnicas de ella, y es lo que con lo que juega, ¿no? A fin de cuentas, y también va a dar cabida a lo del psicoanálisis de bebé que vimos con esta Carolina Eliashev. Entonces, también es un aporte muy importante del psicoanálisis infantil, tanto Klein como después Dolto. ¿Sí? Y luego Klein también da... Pues sí, vamos a pausar. Bueno, Klein da también un aporte interesante a la creatividad. Hay un artículo, si no me equivoco, se llama Agresión, Culpa y Reparación. Entonces dice que el niño, cuando destruye algo, después viene una culpa, o incluso cuando intenta destruir algo, viene una culpa que le crea una ansiedad y va a estar tratando de repararlo, y ese intento de repararlo es lo que hace la creatividad. Dice Horacio, esa hermosa voz de Wendy es sensacional. Saludo a tu admirador. Dice Olgo, ¿ya no hablarán de los violadores de perros? Pues no, creo que ya no, ya pasó de moda. O no sé tú, Octavio. No, ya quedó en el 2012, yo creo, ya vendrán nuevos ciclos. Sí. Dice, saludos siempre con ustedes. Muy bien, dice Fire. Dice, Tijuas, tú tan propio. Ya me dije Tijuas, no me tengo que decir. Tú el número, tu fan número 1. Nat, es excelente rola. Entonces nomás para los viernes, no para ahorita. Muy bien. Pues continuemos. El siguiente, bueno, uno de los conceptos de Klein es el de identificación proyectiva, que hay 2 tipos. Tanto es a nivel de tanto hay uno patológico como uno normal. La identificación proyectiva normal
Se da en la adolescencia que estos adolescentes, pues, que en su momento se visten como sus ídolos, pues, ahí, dependiendo de ahorita quién es el de moda. A ver, Wendy. Ni idea. ¿No Señorita sabes tú, joven. Wendy? Justin Bieber, ¿no es? Yo no estoy tan chiquita. No está- Tengo 19 y no me gustan esas cosas. Bueno, Lo Lady dijiste Gaga, a pues, nivel- somos como, bueno, pues, esos, pues, al fin de cuentas. Entonces, no, porque yo sí he visto de la prepa, así vestidos de Justin, morenazos y todo, pero Justin Bieber. Que el limitar a ese tipo de personas o de artistas, pues, digamos, van cambiando como cada año de personaje y se van vistiendo y lo van imitando, pero en cada cambio que ellos hacen, se van quedando con identificaciones. Y eso hace que se vaya enriqueciendo, que se vaya aumentando lo que es su personalidad, pues su propio yo. Y al final de todo el periodo de la adolescencia, con todas esas identificaciones que adoptaron cada año, se van a ir mezclando y van a dar como resultado la nueva persona adulta con, digamos, todos los caracteres propios de cada persona, que son, digamos, podrían ser los mismos para todos, pero la diferencia de cada uno va a ser la forma en la que están combinados, ¿no? A veces más, a veces menos, pero eso va a dar la singularidad de cada uno de las personas, ¿no? Y ya eso debería ser ya terminarse ya en lo que es en la prepa y ya en la universidad, pues ya tener definida la personalidad. De ahí retomaríamos un poco el concepto, ¿no? O la raíz del concepto de la adolescencia. Al fin de cuentas adolece de algo, entonces es una falta y es una búsqueda, precisamente como ya decíamos, de una identidad o aquí de complementar su propia personalidad, y por eso se hace como referencia a ese, como ir en contra de la represión, de que es cuando se experimenta, ¿no? En la adolescencia, y es cuando están constantemente, pues ya sea identificándose con grupos musicales, con el personaje de moda, con el que está en la novela, con el que está en la película, ¿no? Entonces, pues de alguna manera siempre sobran estos como arquetipos para que sean imitables, y pues es el adolescente el que busca, y el adolescente es el que encuentra a fin de cuentas, y ahí hay la singularidad, como decía ya, a lo mejor en etapas, si lo queremos poner así, pues en la prepa pasa todo eso, en la secundaria tal vez inclusive, y ya en la universidad ya encuentras diferentes personalidades. ¿Por qué? Porque cada quien se identificó con algo, esta identificación proyectiva, cada quien se identificó diferentemente, y ahora ya tiene como una definición completa, y ya a lo mejor en algún momento será modelo para que lo tome un adolescente, ¿no? O quizás no, pero aquí es donde va jugando la identificación proyectiva, y con el adolescente recordando esto, pues trata de llenar esa adolescencia, ¿no? Esa adolescencia en el sentido de lo que le falta. Y yo creo que la falta tiene una representación demasiado densa, ¿no? En esa etapa, porque si bien durante la niñez sabemos que si la falta no se llenó, no, el objeto deseado no se cubrió, pues el niño va a estar en una búsqueda, pero en la adolescencia esto se agudiza, y podemos ver a adultos que pasaron por la etapa adolescente y que nunca superaron esta falta y siguen buscando, pasaron a universidad o tienen inclusive una maestría, podríamos decir, y siguen buscando, o llevémoslo a algo más simple, tienen un carro y quieren otro mejor, porque siempre hay una falta, siempre hay un vacío, siempre hay algo que llenar. Entonces no solamente se queda en la adolescencia, si no se supera de manera correcta, puede llegar a la vejez y siempre va a estar esta falta. Sobre todo también eso se ve reflejado en los adultos, que son como adultecentes, que siguen teniendo esta pérdida, esta falta, y siguen comportándose en esta búsqueda como un adolescente. Se apropian de las modas de ese momento, aun y cuando ya por mucho no son de su generación, y siguen comportándose de esta cierta forma irresponsable, y pues eso se extiende y afecta obviamente muchas partes de su vida social, laboral, pues todo lo afecta, porque ya no está viviendo una vida de adulto como adulto, sino como adolescente de una forma muchísimo más inmadura. Sí, bueno, y la identificación proyectiva patológica sería esa que están diciendo, que digamos sería, bueno, de las más leves, porque también hay más graves,
en el sentido de adquirir una personalidad, imitar a alguien y convertirse en él completamente ya de adulto, pues eso ya no, ya es muy patológico, ya es grave. Y bueno, eso sería. Y otra diferencia que hay con Klein, con Freud, es que para Klein el yo y el super yo inician desde el nacimiento, a diferencia de Freud, que dice que el yo se va desarrollando hasta los 5 años y luego aparece el complejo de Edipo, y después del complejo de Edipo va a aparecer el super yo. Para Klein, ella dice que tanto yo como super yo, hay un yo y un super yo primitivo, y que inicia desde el nacimiento y se va desarrollando y ya llega al culmen, como decía Freud, digamos, no hay contradicción en la teoría, sino que hay como un adelanto, pues, ¿no? Que se va formando y ya llega, y al terminar el complejo de castración ya se establece bien las dos posiciones, pues, ¿no? ¿Qué más? Y bueno, eso es con respecto a Klein. Bueno, si gustan, vamos a comenzar ahora con Lacan. Un término que nos ayudaría a iniciar es qué significa una experiencia analítica. Lo menciona Nacio en uno de sus libros. Dice: todo aquel acto que sucede durante la terapia en donde el analizante, o sea el paciente, duda o patina en el lenguaje, y donde la palabra falla, aparece el goce. Entonces, la experiencia analítica es todo momento donde el paciente falla, y es ahí donde nos está comunicando algo. Y cuando el paciente falla, cuando aparece un síntoma, va a aparecer el goce. Un poquito más adelante vamos a mencionar qué es este goce. Yo creo que ahí entra como él define el significante, ¿no? Él dice que es la estructura esencial de la palabra para el sujeto, ya lo habíamos mencionado hace un momento, pero ahí queda como que más claro, justamente porque hace el enlace, como para ir entendiendo mejor cómo lleva Lacan estos conceptos, ¿no? Él utiliza utiliza términos de la lingüística, lo que es el significado y el significante. El significante no puede existir sin el significado. El significante puede cambiar, pero el significado va a ser el mismo. Por ejemplo, podemos ver a dos niños jugando fútbol. El significante puede ser un balón, puede ser una piedra, puede ser una botella, pero el significado es el mismo. Va a ser como este objeto que están pateando para tratar de meter gol. Aquí hablaríamos de el significante es más, se puede decir, influenciado por el sujeto, ¿no? Y por su percepción. Ya le enseñan un significado. Un significado hablaríamos como de una generalidad. Entonces, si queremos ponerlo como sujeto sociedad, la sociedad ya está definida en un significado. Entonces, ya hay como pautas a seguir. En este caso, como mencionaba, puede ser el fútbol o puede ser cualquier otra cosa. A lo mejor para el fútbol ya todos sabemos que es un deporte, pero a lo mejor un significante, el fútbol para él es su vida, ¿no? A lo mejor es a lo que se dedica. Entonces, un sujeto ya le dio como esa particularidad. Al preguntarle a lo mejor el fútbol a cada quien, oye, ¿qué es el fútbol para ti? No, pues para mí es un deporte, ¿no? Que se juega con un balón y tienes que meterla a la cancha contraria. Y así cada quien va a dar su significado, inclusive a lo mejor hay un significado en un diccionario, pero el significante ya es el significado que tú adquieres. Entonces aquí a lo mejor le preguntamos a Domingo y él es un profesional del fútbol, pues él nos va a decir, no, pues es mi vida, ¿no? Es a lo que yo me dedico y es mi máximo. Entonces ya es como su significante. Eso podría ser como para una definición, ¿no? Hacerla de una manera clara. Entonces aquí se ve como la influencia del sujeto, cómo puede tener en su percepción misma. Otro término interesante es el síntoma, que lo define como un malestar que se describe con palabras singulares, con metáforas inesperadas y con un sufrimiento de por medio, pero que ante todo es un acto involuntario y que es producido más allá de toda intencionalidad y saber consciente. Y este síntoma tiene que tener 3 características. En primera, que es una manera de expresar el sufrimiento del paciente. En segunda, que puede ser como una especie de teoría del mismo paciente para expresar su sufrimiento. Y en tercera, que en el momento de la terapia el paciente coloca al analista como si fuera parte de su síntoma, como en cierta forma como culpándolo por tener ese síntoma. ¿Y luego? ¿Qué más? Bueno, él en sus lecturas o en sus escritos lo va a mencionar este síntoma. Para quien acostumbre a leer a Lacan o a quienes no, pues lo van a encontrar como el síntoma, ¿no? Entonces no siempre vamos a encontrar la palabra síntoma en Lacan, pero sí el síntoma es lo mismo a lo que se refiere Domingo. El santóm, o el síntoma, o el síntome, dependiendo ahí cómo lo escribió. También tiene uno de los conceptos famosos de él es el objeto A,
A ver, díganme, ¿de qué se trata el objeto A? A ver. Aquí se abre su participación. Vamos a ver qué tiene un amigo y luego le digo yo. A eso, muy bien, a ver. Bueno, Aviéntense. Viendo así el significado a grandes rasgos, podría decirse que es una letra que significa la ausencia de respuesta a una pregunta que se repite constantemente. Podríamos decir, por ejemplo, un arqueólogo se está siempre preguntando cómo va a ser el eslabón perdido. Entonces esa pregunta es la que se repite constantemente y esa ausencia de respuesta vendría a ser su objeto A. Pero también, tomando en cuenta el objeto, podríamos definirlo que es el otro amado, es la imagen que amo de mí mismo, el otro amado es un cuerpo que prolonga el mío y el otro amado es un rasgo repetitivo con el cual me identifico. Y estas tres características también los va a tener el objeto A. Entonces es lo que se repite en todas nuestras parejas, por ejemplo, y eso que se repite somos nosotros. Es una ausencia de respuesta, como ya lo había dicho. Y también el objeto A surge de una doble demanda. Por ejemplo, cuando la madre quiere darle pecho al niño, le pide al niño que se deje dar pecho y el niño al mismo tiempo demanda que le den pecho. Cuando el objeto se separa, el sujeto se identifica con él y en este momento nace el fantasma. Digamos que el sujeto se transforma en lo que perdió. Y aquí también estaría el objeto A. Y aquí se puede dar esa repetición, ¿no? Nuevamente, incluso con el fantasma. Va a ser, si ya se repetía cuando era el objeto A, ahora que ya hay una pérdida a lo mejor definitiva, es cuando se transforma en ese fantasma que también va a ser repetitivo. Sí, de hecho él menciona que es como este trasvasamiento de la libido del yo hacia el otro, ¿no? Y esto lo hace con un límite en la carga libidinal de la imagen que tenemos justamente del otro. Entonces estaríamos hablando de que mucha de nuestra carga o de nuestra libido se va hacia la otra persona, y aquí de pronto podríamos ver, sobre todo en las relaciones de pareja, cómo llega a conflictuar, ¿no? Porque tú le das una carga, le das un significado al otro desde tu perspectiva, desde tu narcisismo. Entonces vemos cómo a veces las relaciones empiezan a conflictuar justamente porque no estamos viendo al otro, estoy viéndome yo a través de la otra persona. Digamos, el objeto A también sirve para enamorarse, pues a fin de cuentas. Si una persona que buscamos tiene ese objeto A, entonces, bueno, ¿qué le hacemos? Pues así es la vida. Entonces, uno se va a enamorar de esa persona, porque el objeto A puede serlo todo, pues puede ser la mirada, puede ser el tono de voz, puede ser las palabras, que por lo regular son palabras que la persona oyó en la infancia del padre de la madre o del padre, o que miraba de tal forma o hacía tal guiso, o bailaba de tal forma, ¿no? También. Entonces, si eso lo ve en la persona, en una persona desconocida, digamos que va a captar ese objeto A y casualmente va a tener ese amor a primera vista y no sabe por qué, ¿no? Le gusta algo pero no sabe por qué. Pero es el objeto A que va arrastrando a la infancia y que ayuda a que las personas se vinculen, ¿no? A fin de cuentas. Ahí está ese no sé qué que no se explicaba. Exactamente, se llama objeto A. Ya saben qué es el amor. Podemos dar un ejemplo también con una canción, aunque no me gusta mucho Arjona, pero dice: no te enamoraste de mí, sino de ti cuando estoy contigo. Exacto. Entonces es Ahí esa está. parte de enamorarse como de uno mismo por cómo me siento con esa persona. Y cada vez que se presente algo parecido va a ser el fantasma. Se conjunta el objeto con el fantasma y entonces nos enamoramos. Incluso en la elección de pareja, ¿no? Porque habrá el que ya ha tenido varios y dice, todos los escoges igual, ¿no? A lo mejor le comenta a alguien, entonces vas a decir, oye, pero sí es cierto, ¿cómo se dará eso? Pues será como mi mujer ideal o mi hombre ideal, o será como ya lo que yo voy siguiendo, pero es este objeto A, que ya decíamos es repetitivo. Entonces, incluso en la elección, incluso no solo de pareja, a lo mejor en los mismos amigos, los amigos van a ser como extensiones de ti, tú vas a ser extensiones de ellos, en lo que varios amigos o son contrastantes a ti, y pues es a lo mejor lo que no realizas de alguna manera, pero igual pues te agrada, o incluso van a ser similares a ti. Entonces, en este punto ya ves como, no sé, si tienes un grupo de amigos, dices, mira, él es como mi parte él es mi parte y así, y a lo mejor ellos también te consideran de esa manera. Entonces, de alguna manera tienes una identificación con ellos, y es como objeto A, que también va a estar repetido
pues se podría decir todas las relaciones interpersonales. Sí, porque nos vemos vinculados, o sea, uno crea ese vínculo con lo que ya es conocido. Y qué mejor si es conocido durante tu infancia y tu desarrollo, y sobre todo si es tuyo, cómo vas, o sea, es el amarte en otra persona.